Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien a todos los amigos y hermanos que nos están viendo a este medio. Hoy les quiero compartir un pequeño texto de la palabra del Señor y este pequeño mensaje va relatado para todos los amigos que nos están viendo a través de este medio. Tal vez estás pasando en alguna fuerte lucha, prueba, físicamente, interiormente, exteriormente. Bueno, en fin, no sé cómo estás pasando hoy. Hoy les quiero relatar este texto de la palabra de Dios en capítulo 4 y el verso 7 del apóstol Santiago, en el libro de Santiago. Santiago fue uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo en aquellas épocas hace más de 2024 años. La palabra de Dios nos dice así en Santiago capítulo 4 y el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Note lo que dice la palabra de Dios. Hoy les quiero titular este pequeño mensaje, la resistencia de un cristiano. Y nosotros como cristianos, como seguidores de la palabra de Dios, o seguidores de alguna denominación, de algún, como dicen por ahí los seculares, le dicen religión. Y nosotros como ya conocemos de la palabra de Dios, ya conocemos el mensaje de las escrituras, le decimos denominaciones, creencias, iglesias o credos. Y entonces la palabra de Dios nos dice que es necesario someternos al Señor. ¿Para qué? Para que podamos resistir al diablo. ¿Qué es la palabra resistencia? Resistir, en otras palabras, quiere decir aguantar. Resistir quiere decir no rendir. En otras palabras, quiso decir el apóstol Santiago, resiste hasta el final de tu vida, no al final de un siglo, no al final de un tiempo, no al final de un año, no al final de 2 años, no, sino que hasta el final de tu vida. Y dice en ese texto, y el diablo huirá de vosotros. En la palabra del Señor nos dice que el diablo, el trabajo del diablo es destruirte, destruir tu carrera, destruir tu obra ministerial, destruir tu trabajo, destruir tu trabajo en el reino, destruirte. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo no es que te venga y te da ánimo y te da impulsación, no. Resiste hasta el final. El diablo nos quiere destruir a todos y a todas. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 y el verso 3 y hasta el 4, tenemos un ejemplo, que el diablo fue a tentar, pero el Señor Jesucristo resistió por la palabra. Por la palabra le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. 4 veces podemos ver allí que le respondió, escrito está. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí en un monte, cuando estaba allí en un desierto, cuando ayunó 40 días y 40 noches, el tentador le vino, si eres un hijo del Dios, si tú eres venido del cielo, si tú eres enviado desde el cielo, y entonces, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Otra vez le dijo, si eres verdaderamente hijo de Dios, ¿por qué no te tiras hasta el suelo? Y entonces de muchas maneras le tentó el tentador, pero el Señor Jesucristo resistió. Y es un buen ejemplo para nosotros, para los pastores, para los laicos, para los obreros, para los predicadores, tanto como cantantes, tanto como salmista. Yo tengo mucho trabajo en el Señor, primeramente gracias al Señor. Tengo ese don de cantar, de componer canciones, de predicar, de dar conferencias, de tocar ese hermoso instrumento. Tengo este hermoso don y talento. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es una gracia que Dios nos ha dado. Y entonces esa gracia, mis amados hermanos, hay que conservar, hay que ver, hay que guardar. Por eso bien dice la palabra de Dios en los evangelios, guardaos de toda iniquidad. ¿Qué quiso decir el apóstol allí? Quiso decir, guárdense, cuídense, consérvense. Y entonces al último nos quiso decir, resiste el enemigo, aunque te venga, aunque te quiera atacar. Resiste tu fuerte dolencia, quiso decir, resiste tus fuertes traumas. Quiso decir, resiste los ataques, resiste y hasta el final. Muchos hombres, muchos amigos, por 3 minutos no pudieron ya resistir. Es un ejemplo cuando alguien juega algún deporte, supongamos, ya solamente faltando 3 minutos, si esos 3 minutos ya hubiera resistido,
ya hubiera ganado. Así también en nosotros como siervos, amigos, seguidores, servidores, obreros, muchas personas se quedan estancados porque ya no pudieron resistir por un poco de prueba y no sabían qué bendición les traía esa resistencia y no sabían qué bendición si ya pudieran resistir ese pequeño lapso de dolor, ese pequeño lapso de tristeza, ese pequeño lapso de trauma, ese pequeño lapso de angustia, ese pequeño lapso de muchos fuertes, tal vez le vienen desánimos y ya no pudieron resistir y entonces en lugar de encontrar bendición, todo lo que habían construido, todo lo que habían formado, todo lo que habían resistido desde un inicio de su carrera, todo se perdió y tienen que iniciar de nueva cuenta. Por eso el apóstol Santiago, capítulo 4 y el verso 7 nos dice: resistid al diablo. Aguanta. En otras palabras quiso decir, no te agüites. En otras palabras quiso decir, no te detengas. Por eso bien dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 y el verso 13 nos dice: no es porque yo ya he alcanzado, pero una cosa, olvidando todo. Y también entonces, olvidando todo. No es porque yo he alcanzado. Y yo, dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y entonces, ¿qué quiso dar de entender el apóstol Pablo allí? Por una pequeña causa ya no resisto esta tristeza, este dolor, esta angustia. Toda la carrera que yo he hecho, quiso decir el apóstol, va a perder todo. En vano será todo. Hay uno de los textos de la palabra de Dios en Santiago nos dice que los 10 mandamientos, si violares un punto de este mandamiento, hazte cuenta que ya lo violaste todo. Fuiste una transgresión de todos los mandamientos de Dios. Por si una cosa nomás violaste. En otras palabras quiso decir que toda tu carrera, pero si tú perdieres en una causa nomás, todo lo que habías construido se va a echar a perder todo. Aunque quisieras detenerte, aunque quisieras alcanzar todavía, pero si tú te quedaste estancado ahí por una cosa, por un dolor, y entonces todas tus carreras se va a echar a perder. Por eso bien dice el apóstol, prosigue hasta la meta, hasta el final. Uno de los apóstoles que nos da un buen ejemplo en segunda de Timoteo capítulo 4 y el verso 7 nos dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de la vida. Nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 y el verso 7. Allí nos dice. Y entonces, ¿por qué quiso decir el apóstol Pablo allí? Es porque resistí todos mis traumas, quiso decir en otras palabras. Resistí todo mi dolor, resistí mi tristeza, resistí con los falsos hermanos, resistí con los falsos, algunos que vienen a engañar. Resistí todo y yo pude alcanzar esa carrera y yo vencí. Por eso quiero decirte ahí, pastor, músico, laico, resiste tu prueba, resiste hasta el final. Porque si no pudiste o no puedes, o en otras palabras, bueno, entonces, ya ni modos, entonces, ay, qué fuerte lucha, qué fuerte dolor, bueno, ni modos, entonces yo era músico y era, pero aquí tiro mi toalla, adiós, bye. Y entonces ya no pudiste resistir. Y al otro, ¿cuántos minutos? Solo por un rato. Alguna cosa te perdiste y entonces toda tu carrera se echó a perder y tienes que iniciar de nueva cuenta si tú quieres iniciar. Amado, yo quiero decirte también, resiste. Y una palabra de Dios nos dice que Él es nuestra fortaleza. En tus días tristezas, en el día de tu dolor, Él es tu fortaleza, eres tu gran fuerza, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi todo. Amados amigos y hermanos, este pequeño mensaje espero que les sirva de algo. Resiste. Las fuertes luchas, las fuertes pruebas, uno de los fuertes traumas, uno de los fuertes problemas, uno de los fuertes batallas de un joven, de una señorita, es la fructura de un amor. En otras palabras, es la fructura de un desamor. Ese es el más doloroso y dañino de algún joven, señorito. Pero quiero decirte en esta hora también, varón que me estás escuchando, que me estás viendo, resiste esa fructura también. Resiste. Que tu prioridad no sea allí. Que tu prioridad no sea tu pareja si te dejó. Ya no sea tu prioridad. Que ya no sea tu prioridad. Si tu trabajo te desampararon en tu trabajo o en alguna cosa, que ya no sea tu prioridad. Si alguna cosa te echaron para atrás y así, que ya no sea tu prioridad. Que tu prioridad hoy, quiero decir que tu prioridad
sea el propósito de Dios. Es porque Dios tiene algún propósito de por qué te sucedió esa causa, ese dolor, esa tristeza. Es porque Dios tenía un propósito para ti. Y que tu prioridad, y que tu meta, y que tu anhelo sea cumplir el propósito de Dios. Porque si tu prioridad es de por qué me sucedió esto, y entonces tarde o temprano, si viene más dolencia, ya no vas a poder resistir y vas a tirar la toalla, y todo lo que pudiste lograrlo va a perder. Es como una pareja cuando se separan, una u otra se separan, y todo lo que fueron construido se va a destruir de manera completa. Así es también en las cosas de Dios. Todo lo que pudiste construir, y si tú no pudiste resistir y no pudiste vencer, todo lo que pudiste construir esos años que pasó se va a destruir por completo. Y el consejo que te quiero decir: resiste, resiste, resiste. Amado, que la paz del Señor sea contigo. El último texto que te quiero decir es en el libro de Timoteo, capítulo 2 y el verso 1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hasta la próxima, si el Señor nos permite.